Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acudir a esta mesa en la que vamos a hablar de la innovación abierta en las instituciones. En este caso, vamos a hablar de unas instituciones que son fundamentales. Su trabajo es fundamental no solamente en este aspecto, sino en otros muchos aspectos, como son las cámaras de comercio. Cámaras de comercio que tienen una historia muy amplia. Estaba pensando cómo decir esa etapa que pasaron complicada, pero que ya han superado y que son fundamentales y que siempre tienen un papel, y también en la innovación abierta. Bueno, nos acompaña, simplemente voy a hacer una pequeña presentación porque así no perdemos tanto tiempo. Nos acompaña, empezando por el final, Jorge Cerro, que es el director de Transformación Digital de la Cámara de Valladolid. Después nos acompaña Mariano Fernández, es tesorero de la Cámara de Segovia. Alberto Pascual, que es el presidente de la Cámara de Ávila. Emilio Checa, que es el secretario general de la Cámara de Salamanca. Y Francisco Javier Díaz, que es secretario general de la Cámara de Zamora. Bueno, todos ellos nos van a explicar un poco cuál es su papel, cuál es el papel que tienen las cámaras y cuál es el que tienen en su provincia. Luego también veremos un poco, intentaremos ver un poco en qué se puede mejorar, qué otras cosas pueden hacer las cámaras, qué necesitan, cuál es la relación que tienen con el resto de agentes, y vamos a tratar en estos 25 minutos que nos quedan, tratar de ver cuál es esa situación. Bueno, para empezar, lo que sí que queríamos ver es cuál es la situación que tienen cada una de las provincias. Las provincias de Castilla y León se parecen, pero no son iguales. Cada una tiene su propia situación, su idiosincrasia, tienen situaciones diferentes, pero también tienen una parte en común. Entonces, si queréis, hacemos una primera ronda, ver cómo está la situación en cada una de vuestras provincias, y después cómo veis vosotros, con esa atalaya que tenéis de poder ver no solamente vuestra provincia, sino que también después tenéis un consejo de cámaras en el que tenéis una visión más global, cómo está la situación de la innovación en el resto de la comunidad. Si te parece, Javier, empiezas tú. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a Startup Olé por invitarme a esta mesa, a José Antonio por la presentación. Y en relación con la innovación en Zamora, y bueno, yo creo que es trasladable a Castilla. Temprana en lo que se refiere al tejido empresarial bruto importante. Es decir, hay empresas grandes, las empresas que todos tenemos en la cabeza, que esa cultura innovadora la manifiestan desde hace muchos años, la tienen implementada como parte de su cultura empresarial, pero el hacer llegar a todo el empresariado a dar ese salto de procesos de innovación interno a procesos de innovación abiertos y colaboración entre ellos. Yo creo, además, que las empresas de Castilla y León tienen ahí un reto muy importante, tienen mucho que decir y que hacer, pero tenemos que intentar fijarnos en lo que es la verdadera estructura empresarial de Castilla y León. El 95% de las empresas son micropymes. Eso implica que tenemos también que apoyarles a ellas para que puedan mejorar, porque si no mejoran en esos procesos de innovación, la competitividad que hay en sus mercados es tan compleja que les puede acabar abocando a salir del mercado. Yo creo que pueden apoyarse en muchos instrumentos que hay en Castilla y León y a nivel nacional para que ese ecosistema innovador de Castilla y León sea potente, tenga unas raíces fuertes y vaya cada vez más a estos procesos de innovación abierta. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de Startup Olé. Es un honor y un privilegio representar a la Cámara de Salamanca en un evento tan importante como el que se está viviendo en estos días en Salamanca.
Respecto a la pregunta que nos ha hecho el moderador, yo soy bastante optimista en la puntuación que le daría a la situación actual de innovación abierta que hay en Salamanca. ¿Por qué le doy una puntuación alta que podemos más o menos calibrar en torno a de 0 a 100, en torno a un 85 de puntuación? Con un margen todavía de mejora, pero creo que el ecosistema que hay ahora mismo en Salamanca, con instituciones importantes como en el caso de la Cámara de Comercio, que llevamos muchos años pues participando y haciendo a las empresas ver la importancia de la innovación abierta, pero contamos con dos universidades muy punteras, como son la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, con centros que tienen muy interesantes, que están trabajando a nivel tecnológico de un modo muy puntero, como puede ser el Parque Científico, con todas las empresas que están allí incluidas, la Fundación General de la Universidad, con la participación que tiene y que tenemos con ellos permanentemente de contacto con las empresas. Y, por ejemplo, en el caso nuestro de la Cámara de Comercio tenemos varios proyectos, ¿no? Pero me gustaría en esta primera pregunta destacar dos que yo creo que son bastante relevantes en este punto concreto de la cuestión. Uno son, que también compartimos con otras cámaras, los viveros de empresa, que llevamos con ellos trabajando durante muchos años, y ahí sí que me consta que hay una buena parte de las empresas que colaboran unas con otras permanentemente, es decir, permiten estas ideas y esta innovación y estos puntos tecnológicos de inclusión en su día a día. Y nosotros también colaboramos con ellos y son bastante permeables a las ideas que le podemos dar nosotros y también las que nos aportan ellos, por supuesto. Y como segundo proyecto, y por el momento lo dejo aquí, la creación reciente de la Cátedra Escuela de Salamanca, que hemos hecho junto con la Universidad de Salamanca y que principalmente lo que trata es precisamente de aportar ideas al mundo empresarial, ideas concretas sobre problemas o necesidades que tienen actualmente y, por otro lado, que nos aporten ideas de cómo mejorar la imagen del empresario y del emprendedor en un mundo en el que ahora mismo y en un país en el que ahora mismo pues no estamos en la culmen, digamos, de la imagen empresarial. Bueno, la verdad es que da gusto que puntúen en un 85% de la situación, un 85 puntos sobre 100. No sé cómo está Ávila, pero seguro que la realidad de Ávila no es la de Salamanca, no es la misma, pero espero que también esté próximo al 80. Bueno, pues buenas tardes a todos. También agradecer la invitación a Startup Olé. Creo que bueno, estos encuentros son un elemento más dentro de esa innovación abierta que también desde las instituciones y desde las cámaras tenemos que aplicarnos. Y creo que es un punto de encuentro importante en cuanto a, también hablo como empresario, pues de todo ese ecosistema y ese compartir y abrirse y ahorrar tiempo en muchas ocasiones de no trabajar e investigar en lo que ya otros están trabajando. En Ávila, pues la situación que tenemos en Ávila, yo creo que es también trasladable a otras provincias. Tenemos que jugar con el tejido empresarial que nos encontramos. Es un tejido empresarial muy polarizado. Tenemos que jugar con ese volumen o esa dimensión de los equipos de trabajo de las empresas. Tenemos muchas pequeñas empresas, muchas micropymes que al final, el estar dentro de esos proyectos de innovación, de emprendimiento, de investigación, pues requiere un esfuerzo que muchas empresas no pueden desarrollar. Nosotros en Ávila, la Cámara lleva 2 años después de un periodo de tiempo de 4 o 5 años que pues ha estado más parada, ha estado cerrada. Sí que estamos trabajando para integrar todo ese ecosistema de emprendedor que tenemos en Ávila. Tenemos la Universidad Católica de Ávila y la Universidad de Salamanca con centros, con laboratorios del medio muy potentes, con también incluso inteligencia artificial desde la Universidad de Salamanca, el TIDOP, que sí que están traccionando sobre las empresas. Es todo bastante reciente, pero sí que pues es algo más
desde el punto turístico y desde el punto agro, que es Ávila, donde esta innovación abierta pues cuesta un poquito más, pero ahí está desde la Cámara pues impulsando y formando parte de esa estrategia de la Junta de Castilla y León de emprendimiento y de innovación hasta 2027, que está recién abierta. Y, como te digo, pues trabajando. Nos gustaría que estuviese un poquito más cerca del 85, pero sí que os digo que tanto por parte del tejido empresarial como por parte de los centros tecnológicos y de universidades que tenemos en Ávila, se están realizando avances, yo creo que muy positivos. Bueno, el año que viene volveremos a preguntar lo mismo, a ver si nos aproximamos a ese 80. Con respecto a Segovia, ¿hay alguna cosa diferente? Por ejemplo, la proximidad a Madrid, ¿eso se nota, se ve? ¿Cómo está la situación en Segovia? Bueno, la proximidad a Madrid nunca se ha notado industrialmente, porque es tan fuerte y tan potente Madrid que todo lo de alrededor lo anula. O sea que Segovia es una provincia pequeñita y pues luego yo lo que veo es que el tema de la innovación va por sectores. Hay sectores que cuando uno empieza a innovar arrastra a los demás, porque la competencia es así, o te quedas atrás. Y en Segovia lleva unos años funcionando bastante en el sector agroalimentario, se está renovando mucho y se está investigando mucho, sacando nuevos productos y hay un sector floreciente que está funcionando bien. El resto, pues no somos Valladolid, que tenemos la Michelin, tiene Michelin, Renault, tal, tiene otro tipo de empresas de otro tamaño y tal. Y las empresas grandes que hay en Segovia, pues por sí solas hacen desarrollan sus propios proyectos. Entonces, nosotros desde la Cámara llevamos unos años que nos hemos volcado en el apoyo a las pequeñas empresas y tenemos 3 personas en la Cámara dedicadas exclusivamente a apoyo, en asesoramiento, en innovación y demás. Y yo creo que ahí está la Cámara de Segovia, no pasó por las vicisitudes de la de Ávila, pero bueno, nos redujimos muchísimo de tamaño y hemos empezado a crecer precisamente a raíz del apoyo a la pequeña empresa en innovación. O sea que ahí hay una beta importante en la que todos podemos trabajar, porque lo que sí que veo es que hay un tejido ávido de que le ayuden, le den soluciones para seguir por este camino. Bueno, como vemos, cada uno tiene una realidad diferente. Vamos a ver ahora, Jorge nos va a comentar un poco cuál es la realidad de Valladolid, una provincia totalmente diferente al resto por su propia idiosincrasia, evidentemente. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Startup Olé por la invitación. Es una provincia diferente, lo único que mucho tejido empresarial de Valladolid también es pyme y micropyme, aparte de que tengamos Michelin, Renault y otras factorías importantes. En cuanto a la innovación, ahí comparto la opinión con mi compañero de Salamanca. Sí que es verdad que trabajamos mucho, el tejido empresarial trabaja mucho por la innovación, pero hay un largo camino por recorrer. Y todo el tejido empresarial y todas las empresas se tienen que apoyar en instituciones como son las cámaras de comercio y como son otras instituciones que les proporcionamos diferentes tipos de soluciones. Y una de las soluciones que les tenemos que proporcionar para ver cómo les podemos ayudar es escucharles y qué es lo que pasa en el tejido empresarial, tanto pequeño como grande. Y en Valladolid quiero destacar 3 pilares importantes que hacen que la innovación abierta no avance al ritmo que debería avanzar. Uno es que todos sabremos, que es la formación, es decir, las herramientas para la innovación están, la tecnología está, pero ahora es la revolución de las personas y sin formación esto es imposible. Es decir, el concepto que antes teníamos de estudio en una época de la vida y ya no vuelvo a estudiar ha pasado a un concepto totalmente distinto, es decir, de aprendizaje continuo a lo largo
la vida en distintos tipos de herramientas y de tecnologías. Otro punto importante, en Valladolid hay muchas empresas tecnológicas, pequeñas, grandes, tenemos el Centro Tecnológico de Buecillo, pero las empresas tienen que conocer qué tecnología y qué herramientas son las que se adaptan a sus sectores. Es un pilar que falta mucho por trabajar y que tenemos que ayudar a las empresas a que el sector agroalimentario, del que hablábamos antes, sepan qué tecnologías se adaptan a su sector, el sector automovilístico sepan qué tecnologías se adaptan también a su sector. Y luego, para acabar y plasmar un poco la situación de Valladolid, es que debido a esa empresa, a esa pequeña empresa que tenemos, somos hombres orquesta, es decir, hacemos igual que innovamos, aplicamos tecnología y luego también nos tenemos que formar. Entonces, hacen falta recursos y eso lo que hace es que trabajemos en soluciones parciales, que no haga que veamos nuestra empresa de principio a fin. Entonces, muchas veces parcheamos soluciones que son más inconveniente que ventaja. Entonces, bajo esos tres pilares, que son lo que nos demanda el tejido empresarial de Valladolid, la Cámara está trabajando y ahora hablaremos de distintos tipos de soluciones que ya tenemos en marcha y que vamos a poner. Bueno, Jorge ha hablado de lo que falta. Eso lo quería comentar al final de estos minutos, ver también qué es lo que podemos cambiar, cuál es el problema y dónde están esas carencias que tienen, que es evidente. Porque hay una cosa que es clara, todos, incluido Valladolid, vemos que el tejido que tenemos en Castilla y León es de pymes y de micropymes. Y eso es con lo que tenemos que trabajar, hay que transformarlo. ¿Y cuál es el papel que están teniendo las cámaras específico, cada una de vuestras cámaras en vuestras provincias? ¿Habéis visto un poco lo que era la visión general y cuál es el trabajo específico que se hace desde cada una de las cámaras? Si quiere empezar otra vez, Javier. Vale. A ver, el factor más importante que tenemos las cámaras de comercio, Zamora y por supuesto las demás, es la permeabilidad que tenemos con el sector empresarial. Nosotros somos capaces de llegar a todo el tejido empresarial de la provincia, a cada una de las pequeñas empresas que desde distintas instituciones, organismos y administraciones se les es muy difícil llegar más allá de las empresas, vamos a decir, más relevantes o que contactan con ellos. Eso es un valor y es un factor muy importante para nosotros que nos permite poder llevar allí programas que de distinta manera puedan ayudarles en esos procesos de innovación. Lo llevamos haciendo durante muchísimos años. Especialmente, por ejemplo, llevamos ayudando a las empresas más de 30 años en lo que son los procesos de innovación para los accesos a los mercados internacionales. Las cámaras somos un referente en esa faceta y les ayudamos a innovar para poder acceder a esos mercados. Nosotros, en particular, en la Cámara de Comercio tenemos una trayectoria muy importante con la cooperación transfronteriza. Hemos durante muchísimos años ejecutado programas europeos dentro del marco de Interreg, lo que se llama el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza, que para que ustedes se hagan una idea, la mayoría de ellos identifican sectores importantes de la economía de la provincia y les ponemos en contacto con instituciones, centros tecnológicos del otro lado de la raya, especialmente en nuestro caso de la región norte de Portugal, para que entre ellos hagan esa cooperación necesaria para poder ser más competitivos y empezar esos procedimientos de innovación abierta. Nosotros lo que siempre demandamos y lo que además a la Universidad de Salamanca en concreto le hemos pedido de manera reiterada y de alguna manera lo estamos intentando llevar a efecto, es que la Universidad de Salamanca fuera el departamento de I+D de las empresas de Castilla y León, o por lo menos del ámbito territorial de la Universidad de Salamanca, Ávila y Zamora. ¿Por qué? Porque muchas empresas, esas micropymes de las que hablamos, que no son las grandes empresas que tenemos todos en mente, no tienen ni siquiera un departamento de I+D, no tienen un departamento de innovación, van a trompicones en función de las necesidades que se le plantean en sus procesos y en sus productos. Y conociendo la oferta tecnológica de la Universidad de Salamanca, en qué están investigando cada uno de sus grupos de investigación y sus departamentos, pero sabiendo ellos también qué necesidades tienen las empresas de su entorno, poder hacer de una manera continuada y con un trabajo continuo que sean realmente ese departamento de I+D que la mayoría de las empresas carecen. Emilio estuvo a punto de empezar a comentarnos lo que iba a hacer la Cámara, pero lo dejó ahí y ahora tiene la oportunidad. Muchas gracias de nuevo. Las cámaras de comercio son instituciones que tienen muchas décadas. En el caso de la Cámara de Salamanca es una institución
que se fundó en 1886. Pero somos instituciones que somos la punta de lanza ahora mismo del conocimiento y efectivamente, como decían mis compañeros, hoy en día tenemos proyectos punteros donde estamos asesorando a la empresa en la última tecnología de su sector. Por lo tanto, quiero hacer esta cuña publicitaria porque claro, a lo largo de las semanas, de los meses, son cientos, miles las empresas que pasan por allí y a las que le damos asesoramiento. Y en cuanto a la innovación abierta, pues precisamente, ¿no?, esa capacitación, en los programas de capacitación que tenemos, asesoramiento, formación continua, son ahora mismo con los programas europeos, con las colaboraciones que tenemos con la Administración, con la Junta de Castilla y León, decenas de cursos los que tenemos semanalmente, ¿no? Si sumamos los que tenemos en la provincia, los que tenemos en la ciudad de Salamanca, los que hacemos conjuntamente con otras empresas porque pensamos que es positivo. Promovemos permanentemente la colaboración entre las empresas. Y eso lo llevamos haciendo incluso antes de que se acuñara el término de innovación abierta. Lo llevamos haciendo nosotros desde 1886. O sea que somos una historia de éxito. Y una historia de éxito de unas instituciones que hay que valorar, porque se habla mucho de la crisis que entraron las cámaras de comercio. A mí no me gusta hablar mucho de ese tema, pero bueno, es que no solo nos hemos recuperado, sino que en la pandemia se ha notado que hemos sido necesarios y hemos sido, digamos, el pilar básico en el que se han apoyado las administraciones para ese contacto del que hablaba mi compañero Javier, de la permeabilidad que tenemos con las empresas. Y ahí hemos hecho un ejercicio, bueno, magistral de puesta en contacto de unas empresas como otras y puesta en valor de la innovación abierta que tenían muchas empresas y que eran necesarios en ese momento para el resto de las empresas. Eso ha sido un ejemplo brutal. Y por lo tanto, otra de las patas que tenemos nosotros fundamentales, y eso lo hacemos mucho también en Cámara de España, es dar a conocer. Eso también, aparte de Cámara de España entre nosotros lo hacemos mucho en la Cámara de Salamanca. Dar a conocer las buenas prácticas, fundamental, porque solo sabiendo que tu compañero de sector o que tu vecino de calle ha implementado una nueva tecnología que le está sirviendo, o sea, con ese ejemplo, son muchos los que se animan bueno, pues a innovar día a día en sectores tradicionales y ya sea la pyme, pequeña o grande, que eso como tal no es un factor determinante. Yo conozco muchísimas empresas que no quieren crecer porque están teniendo una historia de éxito brutal y es una persona junto con un compañero en su oficina. Y por ahora lo voy a dejar aquí para dar paso a mis compañeros. Bueno, una reivindicación justa la que ha hecho Emilio sobre las cámaras, que es verdad que lleva mucho tiempo y evidentemente el que lleva mucho tiempo tiene una historia y una historia en la que hay éxito, crisis, recuperación y en este momento es claro que la recuperación de las cámaras es un hecho, ¿no? Como la de Ávila, que ha pasado también por un periodo muy reciente de una situación compleja, pero que estoy seguro que ya están trabajando. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo sí que me gustaría ensalzar un poquito esa permeabilidad, que es lo que desde la Cámara sí que se tiene esa capacidad de llegada a todo el tejido empresarial, tanto de la capital como de nuestra provincia. La innovación es muy necesaria, el emprendimiento es muy necesario. Y desde las cámaras también acompañamos a las empresas desde que se genera una idea hasta que se pone en marcha, hasta que se termina buscando socios, se terminan consolidando esas empresas gracias a los programas también que tenemos con la Junta de Castilla y León. Yo creo que somos la fragata, se puede decir, que acompañamos a las empresas y somos un agente más dentro de todo ese tejido emprendedor de la mano que nos ha reconocido también la Junta de Castilla y León. Jorge hablaba también de la formación, todas las posibilidades y el papel que van a tener que jugar las cámaras como lugar de encuentro entre empresas, centro de formación profesional, universidades, la formación dual también universitaria, todo el cambio este cambio que nos viene también de la ley de la formación profesional, donde tenemos que decir, hay un reto importante también para las cámaras, que
que creo que se tiene que trabajar desde esos procesos de innovación abierta, porque todos los alumnos van a tener que pasar por empresas. Y son las cámaras quien gestionan toda esa parte. El crecimiento en muchas ocasiones se ve limitado por la falta también de personal y de personal cualificado. Y son las cámaras quienes estamos en ese nexo o en ese lugar de encuentro con nuestras formaciones y ese acompañamiento desde que se genera esa idea y esas formaciones al final que también ese emprendimiento es el que se traslada siempre en ese acompañamiento de proyectos. Entonces, bueno, desde Ávila estamos estamos con todos esos frentes abiertos. Yo creo que son frentes que son comunes a todas las cámaras de comercio, por no repetirme un poco con lo que habéis estado expresando. Y sobre todo tener ese lugar de encuentro innovador en cuanto a nuevas líneas, nuevos productos, formaciones, al final la viabilidad de las empresas a largo plazo. Ya al final del tiempo, os pediría que fuerais un poquito más breves para acabar una última ronda muy rapidita, simplemente para hablar del futuro. Bueno, el futuro, nosotros creo que el futuro le hemos empezado hace unos años con la apuesta de tener al 50% del personal dedicado precisamente a la innovación y al apoyo a las empresas y asesoramiento en este sentido. Y entonces ahí tenemos muchísimo crecimiento porque, como decía antes, el tejido empresarial está ávido de conocimientos en ese sentido y de dirigirles más o menos cuáles son los caminos a seguir. Y por otro lado, desde hace poco hemos emprendido también un camino que es ayudar a las empresas en la transición energética. Nos esperan unos años importantísimos en la transición energética y ahí va a hacer falta también muchísima investigación, desarrollo. Está habiendo muchísimo, pero estamos viendo cómo día a día cosas que salen nuevas quedan superadas con una prontitud impresionante y entonces ahí creemos que hay un nicho de apoyo a las empresas porque además no les queda otra que ir entrando por ahí para mejorar sus eficiencias energéticas y demás y en el cambio de posición a futuro, porque tenemos que cambiar de energía, está claro. Entonces, esa es nuestra apuesta de futuro. Valladolid. Sí. Al final, bueno, no quiero volver a repetir lo que han dicho mis compañeros. Valladolid, la Cámara es un nexo de unión entre todas las empresas, pero al final éramos nexo de unión entre todas las empresas, entre todos los centros tecnológicos y no conseguíamos que la innovación avanzara al ritmo que nosotros queríamos. Entonces, nosotros también teníamos que ser innovadores para dar ejemplo a todas las empresas y avanzar al mismo ritmo o incluso impulsarles. Entonces, quiero particularizar en el futuro próximo que tenemos ahora en Valladolid y que acabamos de lanzar, que es un ejemplo práctico, al igual que antes he puntualizado la situación que tenían las empresas en Valladolid, que es la primera aceleradora de competencias digitales que ha creado la Cámara de Comercio de Valladolid, que se llama Cámara Boost, que aúne un poco todas las piezas de la coctelera que teníamos y que las reúne para impulsar esa innovación abierta y que las empresas crezcan tecnológicamente. En la que tenemos diferentes bloques formativos que van desde gran escala, desde los directivos y comités ejecutivos, porque al final todo movimiento, ya sea de innovación, ya sea de mejora continua, ya sea de sostenibilidad o de transición energética, todo se crea con las personas y si esos directivos y esos comités ejecutivos no hacen calar a sus equipos esto, es imposible. Entonces tendremos programas que enseñan ese cambio de mentalidad y que enseñan esos beneficios, tendremos programas más expertos porque todos necesitamos técnicos que luego impulsen esa innovación y esa tecnología y luego también tendremos programas para que los profesionales ganen en competencias. Pero si nos formamos y ya está, la innovación no sucede y es como lo que pasa cuando estudiamos. Es decir, acabamos la carrera, acabamos nuestros estudios y ¿qué pasa? Ahora vamos al mundo laboral. Entonces, luego vamos a acompañar a las empresas a través de una incubadora de tecnología y de una incubadora de
de innovación en la que van a desembocar en la realización de un proyecto real en su empresa. De tal forma que van a empezar el camino con nosotros, formándose, y luego van a acabar en la realización de un proyecto real. Y nos hemos traído a profesionales del sector de Fujitsu, de IBM, de Google, aquí a Valladolid y al tejido empresarial, para que potenciemos la innovación de Valladolid y de Castilla y León. Por supuesto, es un proyecto escalable y que espero que ayude al tejido empresarial. Cuando algo es interesante, falta tiempo, pero vamos a ser disciplinados y vamos a poner punto final aquí. Es evidente que hemos visto que las cámaras tienen pasado, un pasado de mucho trabajo, tienen presente, están haciendo, nos han explicado qué es lo que están haciendo, pero que sobre todo tienen futuro, tienen capacidad para trabajar desde esa situación privilegiada que les da la capacidad para llegar a todas las empresas, para llegar a esas empresas muy pequeñitas que muchas veces el único contacto que tienen real con otras empresas es a través de la cámara, ¿no? Creo que lo han explicado muy bien. Me hubiera encantado que esto pudiera continuar, pudiéramos tener más tiempo, pero vamos a poner punto final aquí y agradecer vuestra presencia y que sigáis trabajando y que el año que viene pasemos del 85, ¿vale?